Va a ser difícil que lo vean, pero aquí estoy señalando lo que es todo el área de México, las Baja California, parte de Centroamérica y Sudamérica. Y en los últimos días, estoy hablando de los últimos 20 días para acá, por alguna razón se intensificó el tema de los terremotos. Siempre ha habido, pero en los últimos días han sido, por alguna razón, mucho más frecuentes e intensos de lo que ha sucedido en los últimos años. Entonces surge la pregunta, ¿por qué? Y surge otra pregunta, ¿qué espera el ser humano en general para tomar en serio a Dios? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, al acercarnos delante de ti en esta mañana, rogamos, Señor, nos aclares y nos ministres qué es lo que está pasando en los últimos tiempos. Y permite que a través de tu palabra podamos ver lo que hay en tu corazón, lo que tú esperas, Señor, lo que anhelas, pero también lo que nosotros debemos hacer. Ministranos, Señor, en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, voy a pedirles que se pongan de pie un momento, mis hermanos, y abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, según San Mateo, capítulo 24. Mateo 24, verso 29. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pueden sentarse, mis hermanos. La segunda venida de Jesucristo, mis hermanos, es un hecho inminente. Por más que intente Satanás de desvirtuar el mensaje de la segunda venida de Cristo, no lo podrá lograr. Es un hecho real. Antes de comenzar el mensaje de esta mañana,
que tiene que ver con el tema de la segunda venida de Cristo, quiero hacer algunos comentarios previos para que tengan el contexto claro sobre el tema. En primer lugar, en la Biblia hay más de 2000 referencias sobre la segunda venida de Cristo. ¿Ven qué tan importante es para Dios enseñarnos esto? En segundo lugar, por cada profecía que habla de la primera venida de Cristo, hay 8 profecías que hablan de la segunda venida de Cristo. Para que te des la idea de la magnitud del tema y de la importancia. Entonces, es importante hacernos 2 preguntas. La primera de ellas, ¿realmente Jesús viene otra vez? La segunda pregunta, ¿cuándo sucederá? Tratemos de dar respuesta a la primera pregunta. ¿Jesús viene otra vez? Si tú hablas con un intelectual, te va a tirar a loco. Pero ¿quién está más loco? El que no ve más allá de su mirada y que cree que no hay nada más allá de su vida, o aquel que en su pobre humanidad, que se da cuenta que es tan frágil y que sin Dios no puede hacer absolutamente nada, y en su humildad decide confiar su vida a Dios y descansar en las palabras de Cristo Jesús. La Biblia es clara al decir que el regreso de Cristo es un hecho seguro. Ve las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 14. Vamos a leer, solamente el versículo 3. Dice la palabra, y nota que es palabra de Jesucristo. De hecho, algunas Biblias tienen o tuvieron el cuidado de cuando las imprimieron, pusieron letra en rojo como la que tengo yo ahorita. No sé si es el caso de tu Biblia, que esa letra en rojo son las palabras de Jesucristo. Y ven lo que Cristo dijo: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ve las palabras profundas de Jesús, dice, vosotros también estéis. No voy a entrar en el tema ahorita de este mensaje, ya es muy profundo y muy hermoso, pero basta con darnos cuenta que en estas palabras Jesús está hablando de que Él es el camino al Padre, que no hay otro camino. Y ya desde las palabras de Jesús está hablando de su segunda venida. Entonces la Biblia es clara sobre el tema. Dios nunca se ha andado con rodeos con el ser humano. Es el ser humano el que se ha complicado su propia vida al quitar la mirada de Dios y de su palabra y tratar de seguir su propio criterio. Y lo que ha hecho es, aparte de confundirse y enredarse, es que ha echado a perder totalmente su vida. Después de su resurrección,
Cuando estaba aquí en la tierra, fue crucificado en la cruz, fue sepultado. Después de la resurrección, dice la palabra que Jesús apareció a la gente por un periodo de 40 días. En ese tiempo estuvo dando algunas instrucciones finales. Posteriormente, él fue transportado al cielo ante la mirada de sus discípulos. Y ve por favor al libro de Hechos, capítulo 1, allí adelantito en tu Biblia. Partiendo del versículo 6, pero voy a hacer énfasis en el versículo 11, en las palabras que los ángeles transmiten a los discípulos. Y dice la palabra: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Te das cuenta, mi hermano, cómo por un lado Cristo mismo les habló a los discípulos antes de morir en la cruz de que su segunda venida era un hecho real, y cómo cuando asciende al Padre después de haber resucitado de entre los muertos, y los discípulos perplejos sin duda alguna por lo que estaban siendo testigos de ver cómo Jesús ascendía al Padre, luego se aparecen estos dos varones con vestiduras blancas que sin duda alguna eran ángeles, y claramente les aclaran, les dicen abiertamente que ese mismo Jesús que ha subido, que ha sido tomado de vosotros, dice, así como le vieron ir al cielo, así vendrá. Y se refiere a la segunda venida de Cristo. Por eso, mi hermano, los cristianos de la iglesia primitiva estaban convencidos que Jesús iba a volver pronto. Desde el primer siglo de digamos de la iglesia, desde la primera etapa después de la resurrección de Jesús hasta ahora, los seguidores de Cristo han creído siempre que Jesús volverá en cualquier momento. Eso no ha dejado de creerlo el cristiano sincero, el cristiano genuino. No solamente de creerlo, sino de anhelarlo. Esperan con ansia la segunda venida de Jesús. La palabra es clara, que de alguna manera a través de los siglos Satanás haya buscado de infinidad de maneras de desvirtuar la enseñanza de la segunda venida de Cristo es otra historia.
Pero la palabra de Dios ha sido clara sobre el tema y no ha desistido en lo más mínimo el propósito original de Jesucristo de venir por segunda vez a la tierra. El caso es, mi hermano, que surge una segunda pregunta. Si es un hecho real que Él viene por segunda vez, entonces surge la pregunta, ¿cuándo sucederá? ¿En qué momento Él vendrá por segunda vez por su iglesia? Entonces nos encontramos en el capítulo 24 de Mateo, que estaremos centrando la enseñanza de esta mañana. En Mateo 24, prácticamente todo el capítulo. Y en este capítulo es interesante que contiene más hechos sobre los tiempos finales que Jesús mismo pronunció con su boca que cualquier otra parte de la Biblia. Aunque de alguna manera Apocalipsis habla del tema, Ezequiel habla del tema, el profeta Daniel habla del tema, en ninguna parte vemos que de la misma boca de Jesús haya salido tanta información sobre los últimos tiempos como los registrados en Mateo 24. El material aquí tiene la referencia no solo a acontecimientos que estaban a punto de ocurrir en Jerusalén, porque Jesús está hablando de lo que le pasará a Jerusalén y le pasará al templo de Jerusalén, sino también Jesús empieza a hablar de lo que va a pasar al final de la historia. Expresamente, dos acontecimientos trascendentales son tratados por Jesús en el capítulo 24. El primero de ellos, el juicio cercano sobre Jerusalén, del cual el profeta Zacarías profetizó, y Jesús lo transmitió claramente en Mateo 24, y vemos el cumplimiento de la profecía por allá en el año 70 después de Jesús, cuando se cumplió perfectamente la profecía dada por Dios a través de Zacarías y la profecía dada por Cristo mismo sobre el mismo tema. Pero también en este capítulo 24 de Mateo está entrelazado el juicio final en el cierre de la historia del mundo. Pero vamos por partes. Comenzamos con una profecía asombrosa en el libro de Zacarías que habla de la segunda venida de Cristo. Y ahí en la Biblia retrocede solamente unas pocas páginas. Vas a regresar al Antiguo Testamento, vas a buscar al profeta Zacarías y vas a ir prácticamente al último capítulo de Zacarías, el capítulo 14. Y aquí Dios transmite algo muy interesante, pero veamos lo que dice desde el versículo 1. Zacarías 14, verso 1. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová
y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y tú puedes seguir leyendo esta profecía y te vas a dar cuenta que habla prácticamente de lo mismo que Jesús trata en Mateo 24, y trata los dos temas: el juicio sobre Jerusalén, que se cumplió pocos años después de la muerte y resurrección de Jesús, pero también habla del juicio final, que ese no se ha cumplido. De alguna manera, después de oír ahí en Mateo 24 la predicación, o la predicción, mejor dicho, que dio Jesús sobre la destrucción del templo, y lo vas a ver en los versículos 1 y 2 de Mateo 24, porque esto fue lo que generó la inquietud de los que estaban cerca de él y les motivó a hacerles unas preguntas a Jesús. Y dice el versículo 1: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos o el pueblo judío, al conocer de alguna manera, y sin duda alguna conocían, si no en su totalidad, algunos indicios de la profecía dada por Dios a través del profeta Zacarías, les llamó la atención, les inquietó. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, después de Jesús dar esta predicción sobre la destrucción del templo, la gente regresa a Jesús y le hace las preguntas en el versículo 3. Y ven claramente, porque ahí empieza a hablar Jesús sobre las señales que habrá antes del fin de los tiempos. Y dice claramente: y estando él sentado en el monte de los olivos. ¿Recuerda la profecía de Zacarías? Y los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y estas preguntas de los seguidores de Jesús abrieron la puerta para las palabras dadas por Jesucristo sobre las señales que habría antes del fin de los tiempos. En la primera parte de su respuesta, a partir del versículo 4 hasta el versículo 14, Jesús nos da 3 señales significativas para dejarnos saber que su segunda venida está justo, si me permiten usar el término, a la vuelta de la esquina. 3 señales, dice Jesús, claramente que habrá antes de la segunda venida de Jesús. Porque la pregunta de los discípulos de Jesús fue muy clara: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús dice claramente: estas 3 evidencias son claras, se van a llevar a cabo. Más adelante, en los versículos con el que comencé leyendo en Mateo 24, habla, dice, de la higuera. Aprended la parábola.
Cuando te des cuenta que la higuera empieza a brotar, o cualquier otra planta que da fruto, que empieza a brotar, dices, el verano está cerca, ya empieza a haber una evidencia. Bueno, cuando veamos las señales de las cuales habla Jesús, que van a suceder antes de la segunda venida de Cristo, dice Jesús, aprende de esas señales, porque eso está cerca. Entonces, ¿cuáles son las señales de las cuales habla Jesús? La primera señal tiene que ver con cosas falsas. Claramente, versículo 4 y versículo 5 dice Jesús, al responderle la pregunta que le hacen los discípulos: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí Jesús está diciendo la primera evidencia o señal que habrá antes de la segunda venida de Cristo y del fin del tiempo. La primera señal tiene que ver con cosas falsas. Y de alguna manera, mi hermano, tú y yo sabemos cómo a través de la historia ha habido muchos ejemplos de falsos cristos o de falsos mesías. Pero se ha acrecentado en grande medida en los últimos años. Prácticamente cada mes anda por ahí en el mundo alguien que se autodenomina ser el Cristo. El caso es que podemos ver, digamos, en una historia, a lo mejor no tan reciente, de los últimos, digamos, 5 años para acá, pero es relativamente reciente, que la gran mayoría de nosotros nos percatamos de lo sucedido, porque fue muy sonado a nivel mundial. Uno de ellos, de un personaje llamado Jim Jones, aquel hombre que se jactaba de ser el Mesías y que provocó la muerte de muchos de sus seguidores, o el suicidio de muchos de los seguidores, porque les garantizó que al morir de esa manera iban a ganar el cielo. Falsos cristos. Y dice Jesús claramente, van a venir, y lo peor aún, o lo más triste, dice, a muchos van a engañar. Otro personaje que fue muy famoso en el estado de Texas, David Koresh, que también fue motivo hasta de películas que han hecho sobre el tema y de diferentes documentales que siguen haciendo hasta el día de hoy sobre qué sucedió. Porque tuvo que intervenir las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tuvo que intervenir el FBI, tuvo que haber una masacre. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los últimos días? Jesús lo dijo abiertamente, respondiendo a la pregunta que hacen los discípulos. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Qué es lo que va a pasar antes del fin del siglo? Entonces Jesús nos dice claramente que la primera señal tiene que ver con cosas falsas. Tú y yo sabemos de la venida del verdadero Jesucristo. Sin embargo, cada día habrá un número creciente de líderes que demandarán o se proclamarán a sí mismos ser ellos el Mesías, ser ellos mismos el Cristo. Jesús fue claro al decir, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, versículo 5, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero comenzó Jesús diciendo en el versículo 4, mirad que nadie os engañe. Esa es la primera señal. La segunda señal la vemos del versículo 6 al versículo 13.
Voy a dar lectura a estos versículos, son algunos, pero vamos a dar lectura. Y dice la palabra: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice Jesús. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, aquí podemos decir abiertamente enfermedades, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es la segunda señal de la cual habla Jesús. Nuestro mundo experimentará cada vez más cosas malas que se extenderán como eventos catastróficos. Además, para colmo de males, aumentará el mal como nunca antes se ha visto en la historia de la humanidad. Esto es terrible, hermanos. Huracanes asesinos. Yo me quedé sorprendido cuando escuchaba una entrevista que le hacían al responsable de monitorear todo el tema de los huracanes en el territorio nacional. Y él decía algo bien interesante, decía: tengo 45 años trabajando en el área de monitoreo de huracanes en nuestro país. Nunca en mi vida había visto lo que he visto en los últimos días. Y le echan la culpa del calentamiento global de la Tierra. Tienen todo el derecho de hacerlo, y pues sin duda es parte de la profecía. Pero el punto clave aquí es que la evidencia es tan clara, y lo triste es que ni la raza humana quiere poner atención al mensaje que Dios le está dando, y lo peor aún, la iglesia en general no se pone las pilas realmente para buscar, para clamar y para humillarse delante de Dios y para proclamar la palabra. Huracanes asesinos, terribles inundaciones, terremotos son casi un acontecimiento diario en las noticias. Permítanme tantito. Hace 40 minutos, cuando casi empezaba el mensaje, acaba de haber otra réplica en las costas de Turquía de 4 grados, sin contar las que están pasando en Oaxaca, en Chiapas. ¿Por qué el ser humano no entiende? ¿Qué necesita el ser humano para agarrar la onda?
La palabra dice claramente, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué hacían en los días de Noé? Se casaban, se daban en casamiento, hacían fiestas, hacían pachanga, se iban de compras, y es que no había mall en aquel entonces, pero lo mismo que sucede ahora, hermano. ¿Sabes qué? No te vayas a ofender conmigo, pero muchos están aquí pensando más en irse al otro lado terminando el culto que en qué va a ser de sus vidas en el futuro. Ahí nomás de carrerita cumplo con Dios para que mi conciencia no me ande atormentando, pero luego hago lo que yo quiero hacer. Entonces no te quejes si te va mal en la vida. No es culpa de Dios, esa es responsabilidad de nosotros. Estos informes de desastres se harán cada vez más frecuentes, lamentablemente, y aumentarán en su intensidad conforme nos acerquemos al fin de los tiempos. Jesús muy claramente enseñó esto en el versículo 8. Y todo esto, dice Jesús, será, ¿qué cosa? Solamente principio de dolores. No es el dolor real, total. Hay gran tristeza en muchas familias en nuestro país por lo sucedido en los últimos días. Hay un llamado generalizado a hacer conciencia y a apoyar a los que están en necesidad porque se quedaron sin casas, porque se cayeron totalmente, o porque están a punto de caerse y hay miedo de meterse adentro. Ustedes conocen nuestro país sin duda alguna mejor que yo. Nuestra nación no es una nación rica. Ricos los políticos que tienen para tirar dinero de vida, hasta en relojes de última tecnología, ¿no? Pero la gran mayoría de la gente es pobre, no tiene dinero ni siquiera para comprar lámina negra y levantar un jacalito. Con trabajo tiene para comer maíz y frijol. Y la gran mayoría porque tienen que sembrarlo ellos mismos. Porque no tienen la manera de ir al mercado a comprar una chuleta. ¿Qué va a hacer la gente? Y hay un llamado generalizado a hacer algo. Como iglesia tenemos el deber de orar por ellos, pero también tenemos la obligación delante de Dios de extender la mano al necesitado, de ayudar al que no tiene. Lo comenté el viernes en la noche, lo comento ahora. Como iglesia, mis hermanos, les aclaro, la iglesia hizo un depósito de las ofrendas y diezmos que ustedes dan. La iglesia en la semana hicimos un depósito para ayudar a los damnificados. Pero no es todo lo que tenemos que hacer, tenemos que orar por ellos, tenemos que extender la mano y hacerlo cuantas veces sea necesario. Hay gran dolor, pero qué triste cuando Jesús dice en la profecía claramente, pero solo es principio de dolores. Todavía no viene el dolor real. Junto con las catástrofes veremos una aceleración de un mal desenfrenado. ¿Qué más quisiéramos, hermanos, que esa violencia tan grande que ha habido en la raza humana en los últimos años disminuyera? Pero Jesús lo dijo abiertamente, eso no va a pasar. Va a ser todo lo contrario, va a ser cada vez más violenta la raza humana. Por eso dice la palabra, el amor de muchos se enfriará. Les voy a contar algo, mis hermanos, que quede entre nosotros, no le digan a nadie. Va a quedar entre nosotros. Uno como pastor se entera de muchísimas cosas. Cosas muy agradables, muy hermosas y otras cosas terribles.
una de las noticias, no la única, pero una de las noticias que a mí me dejó helado, literalmente, que no sabía yo qué hacer de momento. Que reconozco que tuve que decirle al Señor: Señor, muéstrame qué tengo que hacer aquí. Cuando en una comunidad no muy lejana, aquí de Nogales, a escasos 120 kilómetros de esta ciudad, 3 hermanos decidieron quitarle la vida a su madre de la peor manera. Y literalmente la sepultaron viva. Y cuando fue el resto de la familia desesperados porque la estaban sepultando, hicieron el hoyo con una retroexcavadora, la echaron a su pobre madre viva y empezaron a rociar con la misma máquina la tierra. Y la familia en la desesperación salió corriendo, desfavorecida porque no los pudieron controlar, y fueron a dar conmigo para que yo interviniera, para que yo hiciera algo. Y yo me quedé: ¿hasta dónde llega la maldad? ¿Qué hago, Señor? Imagínate cómo se quedó mi esposa, porque ella escuchó todo cuando me dieron la noticia, y que yo me arranqué para buscar la manera de encontrar una solución. De alguna manera, mis hermanos, la maldad es tan grande que a veces las noticias se quedan cortas de lo que está pasando realmente en el ser humano. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:1 dijo: también debes saber esto, que en los últimos días o en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿A cuánto les gusta viajar? Ya sea aquí mismo en el estado o en el país o fuera del país. ¿Te sientes seguro? ¿De veras te sientes seguro? Los que estamos en Cristo y creemos en Él, hermanos, tenemos la esperanza de que clamamos a Él y sabemos que Él nos ayuda, ¿verdad? Y vamos en esa confianza de que el Señor nos protege, de que el Señor nos cuida. Pero ¿qué te dice ese espíritu, ese ambiente que ronda en la atmósfera? Un espíritu de muerte, un espíritu de violencia terrible, devastador. Esa es la segunda señal de la cual habla Jesús. Por un lado, catástrofes naturales terribles, cada vez más intensas, más frecuentes, más devastadoras. Y por otro lado, el aumento de la maldad en el corazón del hombre. Pero atrás de estas dos señales negativas, en el versículo 14 Jesús habla de una señal gloriosa, positiva, maravillosa, que va a acontecer en los últimos tiempos. Y dice el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, dice Jesús, vendrá el fin. La primera cosa buena que pasará como requisito previo a su segunda venida, sin duda nos sorprende. En las palabras de Jesús claramente dice: será predicado este evangelio del reino de Dios, del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra naciones, en el contexto de la palabra de Jesucristo, se refiere principalmente, mi hermano, a toda la gente del mundo. Aquí no habla de entidades políticas.
Porque como nación, hablando de entidad política, decimos la República Mexicana. Pero ¿cuántas naciones hay dentro del territorio mexicano? ¿Qué decir de los mixtecos, de los zapotecos, de los rarámuris? ¿Qué decir, mi hermano? De los guarejíos que están aquí en Sonora. ¿Qué decir de los pápagos? Son naciones, pueblos, con una misma cultura diferente a las demás, con una misma lengua diferente a las demás, pero naciones. Yo un día expresé el gran sueño de que ha habido en mi corazón, de que la Iglesia Metodista Libre tenga presencia en cada uno de los grupos étnicos en México. Y yo lo expresé con grande alegría, era mi anhelo. ¿Y saben qué? Me respondió una persona que escuchó lo que yo comenté. No, me dijo, tú eres bien mediocre pensando solamente en esos pueblos. Esos pueblos son pobres. No, dice, una visión es ir a los multimillonarios de la nación. Ahí están los diezmos buenos. Qué tristeza. Y luego dicen que la iglesia no hace discriminación de personas. Claro que la hace. De alguna manera, mis hermanos, tenemos que tomar en cuenta lo que el Señor está diciendo. Cada cultura y raza debe de oír el mensaje del Evangelio antes de que venga el final. Cuando nos acercamos a los postreros tiempos, habrá un aumento marcado del ritmo de la evangelización mundial. Habrá un interés renovado en comunicar las buenas nuevas del perdón y vida eterna en Cristo Jesús. Veremos un nuevo sentido de la urgencia de penetrar el mundo entero con el mensaje que viene de Jesucristo. Qué hermoso, hermanos, ver las agencias misioneras que predican la palabra, que se preocupan por llevar la palabra, que le buscan la manera para llevar el mensaje del Evangelio. Pero qué triste, mi hermano, que haya tenido que hacerse por necesidad organizaciones de esa índole, cuando la tarea original Dios se la dio a la iglesia. ¿Y saben por qué fue necesario? Porque la iglesia se cerró en su mundo, la iglesia en general se encerró en las cuatro paredes, y no es ni siquiera para llevarle el mensaje del Evangelio ni a su vecino. Pero Dios en su sabiduría siempre tiene hombres y mujeres conforme a su corazón que dice, no es posible, si mi iglesia no lo hace, yo sí lo quiero hacer. Y entonces en el proceso se une con otros que piensan como él, que anhelan lo que él anhela, y van y proclaman la palabra. Pero originalmente es tarea de la iglesia, como originalmente era la tarea del pueblo judío, y el pueblo judío fracasó. Me temo que la iglesia en general ha fracasado también en eso. Se preocupa más por edificar templos hermosos que por ganar almas para Cristo. Están más preocupados por tener un buen clima dentro del templo que por ganar almas para Cristo. Estaba preocupado por saber en qué se gasta el dinero, que por ganar almas para Cristo. Y yo les aclaro algo, mis hermanos, y de esto lo sabe el liderazgo de la iglesia. Desde que yo llegué a la iglesia, a mí no me interesa tener dinero guardado en el banco. El dinero no es para eso en la iglesia. El dinero que entra en la iglesia es para que la palabra sea proclamada, para que se planten iglesias, para que se envíen misioneros, para que se compren Biblias, para que se adquiera folleto, literatura, y que se lleve el mensaje. Para eso es. No es para que un pastor se haga rico. Por eso yo agradezco, hermanos, que en el principio de nuestra iglesia el pastor no recibe los diezmos de la iglesia. Al pastor se le paga un salario
como cualquier empleado. Y así estamos los pastores de la Iglesia Metodista Libre con un salario. Algunos ganan más, otros ganan menos, dependiendo de las posibilidades de la iglesia. Pero es salario. Si tú pensabas que yo me quedaba con los diezmos de la iglesia, qué equivocado estás. Y peor aún si lo has proclamado más allá sin saber cómo están las cosas. Uno de los motivos por los que Jesús no ha vuelto aún es justamente por eso, porque Él quiere que cada persona en todo el mundo tenga una oportunidad de oír sobre el Evangelio de Jesucristo y que puedan decidir ser salvos. Por los últimos 2000 años el mensaje que da vida de Jesús, gracias a Dios, ha penetrado en culturas, en naciones, en miles de lenguas. Sin embargo, a pesar de todo ello, todavía hay muchos que no han escuchado el mensaje del Evangelio. Necesitan escucharlo. En 2 de Pedro 3:9, y con eso voy a concluir, mis hermanos. Vea 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Claramente, cuando el apóstol Pedro está hablando acerca del día del Señor que vendrá, está hablando de la segunda venida de Cristo, claramente en el versículo 9 dice el apóstol Pedro: el Señor, hablando de Cristo Jesús, no retarda su promesa acerca de su segunda venida. En otras palabras, no le está dando largas al tema. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Aquí incluye a la iglesia, a los que ya somos cristianos, pero también a los no cristianos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Les compartí el mensaje de la palabra el viernes por la noche acerca de las aflicciones, y fue la primera parte de este mensaje que compartí el viernes por la noche. Y de alguna manera veíamos en el Nuevo Testamento cómo entre los propósitos del Señor en permitir la prueba en nuestra vida es para fortalecer nuestra fe en Él, que nos demos cuenta que solo no podemos enfrentar la adversidad, necesitamos estar cerca de Jesucristo, crecer en la fe, depender de Él realmente. Pero también veíamos que el Señor tiene el objetivo de moldear nuestro carácter, porque aunque somos cristianos debemos reconocer que nuestro carácter no es muy bueno, que digamos. Tenemos que ser suavizados, tenemos que ser quebrantados, confrontados con nuestra propia realidad. ¿Entiendes la paciencia de Jesús para con el cristiano? ¿Por qué retarda su promesa? No es que la retarde a propósito, es parte de su plan ya sabiamente estipulado, que en el proceso está moldeando el carácter y la fe del cristiano. Imagínate con el carácter que tenemos, a veces tan egoísta, a veces tan iracundo, a veces tan criticones que somos, a veces, ¿cuántas cosas podemos mencionar? Que tengamos que llegar al cielo de modo que lleguemos así allá.
Dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, con una fe firme y con un carácter santo, conforme al corazón de Dios. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, los que aún no conocen a Cristo, los que no son cristianos. ¿Hasta dónde llega la misericordia del Señor? Dice que Él no quiere que ellos perezcan, que todos tengan la oportunidad. Por eso, mi hermano, es importante que nosotros proclamemos el mensaje de Jesucristo. Anunciemos las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo. ¿Te imaginas una iglesia con puros cristianos que proclaman la palabra? Pero te voy a dar un consejo: cuando evangelizas a alguien, no lo dejes a la deriva, tráetelo a la iglesia. No lo mandes a otra iglesia, tráelo a tu iglesia. Porque anda muy común eso ahora, ¿no? Ve a cualquier iglesia. No, no es cualquier iglesia. ¿Qué te garantiza que predican la sana doctrina? ¿O tú mandarías a tu hijo con el lobo? Se trata de proclamar la palabra y de traer las almas al reino de Dios. Cada iglesia debe de hacer su tarea. Llámese como se llame la denominación, debe de proclamar el mensaje de Jesucristo y hacerse responsable de las almas que ganan, para discipularlos, para llevarlos a un encuentro real con Cristo. No lo dejan a la deriva. Tampoco lo mandan a cualquier iglesia, se preocupan por ellos. Esa es nuestra tarea. 3 señales, dice Jesús, son las que son inequívocas. Yo les pregunto, de esas 3 señales, ¿las observas abiertamente? ¿Te percatas que desde hace muchos años se están reflejando en la historia y cada vez son más intensas? Entonces dice el Señor de la higuera: aprende la parábola. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, y vamos a orar en esta hora. Si en alguna época la iglesia debe de orar con intensidad, yo creo que esto es un tiempo oportuno para que como iglesia oremos intensamente. Tenemos que orar para que, conforme sea creciente el número de falsos cristos que se levantan en la tierra, ni la iglesia ni el mundo en general sean engañados por ellos, porque ellos no fueron enviados por Cristo ni son el Cristo. Son falsos. Es un engaño de Satanás para desviar la atención del ser humano en su relación con Dios. Que conforme se acrecientan los terribles desastres naturales, las guerras que están, los rumores de guerras, y cada vez que son más intensas esos rumores, tenemos que orar, hermanos. Pero también tenemos que orar para que el Señor provoque en nuestros propios corazones el deseo de proclamar el Evangelio, el deseo de predicar la palabra en todo tiempo, dice la palabra, y fuera de tiempo. En tu escuela, joven, predica la palabra. En
tu trabajo, varón, proclama la palabra. Hermana, ya sea que trabajes, allí en tu trabajo proclama el mensaje. O seas una ama de casa y tu trabajo es en tu hogar, ahí proclama la palabra con tu propia familia, pero también con tus vecinos y tus amigos. Esa es la señal antes de que venga el fin, cuando el mensaje sea predicado a toda persona. Entonces, mi hermano, en esta mañana yo te invito a que tomes de la mano a alguien como parte del cuerpo de Cristo que somos, y juntos, tomados de la mano, vamos a orar en esta mañana y decir: Señor, aquí está tu pueblo. Si solo he enfocado mi energía en trabajar, en hacer dinero, en tener cosas materiales, y he descuidado lo más importante, ayúdame, Señor, a tomar el rumbo correcto en mi vida. Si solo me he enfocado en los problemas que tengo en mi vida o en la familia, y he descuidado lo más importante, ayúdame, Señor, a no dejarme influenciar por la adversidad y que ésta me desvíe del propósito original. ¿Por qué no decirle: Señor, si tengo temor a hablar de Cristo a otros, quítame ese temor y pon en mis labios la palabra oportuna, la palabra de vida eterna? Ni siquiera tienes que preocuparte por qué vas a decir, porque en el momento el Espíritu de Dios pondrá la palabra en tus labios. Tú solo tienes que ponerte en las manos de Él y decir: quiero ser un mensajero de tu paz, quiero proclamar tu palabra siempre, quiero ser un reflejo vivo, real, de que tú me has cambiado, me has salvado, me has transformado. ¿Y por qué no orar como iglesia y decir: Señor, nuestra iglesia aquí en Los Encinos, que sea una verdadera iglesia que proclama la palabra, que predica la palabra, que no se quiere encerrar en este edificio, sino quiere predicar la palabra, llevar la palabra aquí en Nogales, fuera de Nogales, y si es necesario, hasta lo último de la tierra. Danos la oportunidad para hacerlo, Señor. Si hay algo que tenemos que recuperar como iglesia, mi hermano, es esa visión misionera, es ese anhelo de predicar el Evangelio. Debemos retomarlo, pero también hay que orar por los que ya están allá en el campo predicando la palabra. Ora por los que decidieron dejar la comodidad del templo e irse a Imuris a predicar la palabra, como la familia de mi hermano Francisco, como dejar la comodidad de este templo e irse a la mesa, donde hay muchos problemas en la colonia, pero dejaron la comodidad para predicar la palabra, como mis hermanos Horacio y mí, que ya están proclamando el Evangelio. ¿Y cuántos más quiere Dios levantar? Si alguien viene y me dice: pastor, yo quiero predicar la palabra y siento la visión de plantar iglesias. Hermano, la iglesia metodista libre no te cierra la puerta, solamente hazlo en el orden correcto, bajo la visión de Dios que Él te da, pero también bajo el respaldo correcto de la iglesia. No es con divisiones, porque eso es pecado. Es con el tierno amor de Jesucristo y respaldando por la iglesia que el Señor te da como la cobertura espiritual. Por eso en esta hora tenemos que decir: Señor, aquí estamos delante de ti. Bendice a tu rebaño y levanta tu iglesia en alto, en poder, en victoria. Y ahora que las evidencias, Señor, cada vez son más claras sobre tu segunda venida, aquí estamos delante de ti. Queremos ser sabios y aprender de la parábola de la higuera, que el verano está cerca. Entonces aprender y darnos cuenta que tu segunda venida cada vez está más
más cerca. Por eso tenemos que orar, y es lo que queremos hacer ahora y todos los días. Pero también tenemos que proclamar la palabra ahora y hasta el día que nos llames a tu presencia. Padre, en el nombre de Cristo, bendice a tu iglesia y provoca en cada uno de nosotros el deseo ferviente, firme, claro, de predicar la palabra de Jesucristo en todo tiempo y fuera de tiempo. Padre, bendice a tu rebaño. Y al estar tomados de las manos, oramos como un solo cuerpo. Aquí estamos delante de ti, porque eso somos por los méritos de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Y queremos cumplir la voluntad de Él en nuestra vida personal, pero también como iglesia. Bendice a tu rebaño en grande manera. Úsalo, úngelo, llénalo de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Eres signo Abre tu de alma y adora adoración. el nombre del Señor con este cántico, mi hermano. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti.